Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimada audiencia. Hoy tengo una conversa bastante especial. Estoy con mi queridísima madre, pero aparte de madre también es una gran profesora de filosofía. Ella es Vania Portugal Larco y bueno, fácil para comenzar, mamá Vania. ¿Cómo te definirías tú en pocas palabras? Hola, hijo querido. Primero, muchas gracias por invitarme a tu programa que sigo con mucha atención y la verdad es que es una entrevista especial, me imagino que para ambos, porque por algo le hemos pospuesto tantas veces. Creo que es siempre muy desafiante cuando hay tanta cercanía entre dos personas. Lo que Mm, normalmente es distendido y natural, pues uno de pronto se muere de miedo y yo te confieso personalmente que estaba angustiada anoche y casi que no podía dormir. Pero bueno, acá estoy y me has hecho una bonita pregunta para comenzar, porque eso de cómo te defines es tan amplio que, en fin, se podría extender. Y mm, para decirlo de manera acotada, ¿no? De manera, si quieres, profesional, me dedico a la mm, docencia desde los 24 años, pero hice otras cosas antes de dedicarme a la docencia. Me dedicaba a la ilustración, a la historieta, e incluso tuve un segundo lugar en un concurso nacional haciendo mm, historietas cuando tuve 19 años y bueno, en esa época hacía muchas ilustraciones para material didáctico de ONGs distintas, incluso hice una historieta, dos historietas por encargo de diferentes ONGs, ¿no? Hice las mm, ilustraciones también del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hice trabajos para una fundación que se llama Terre des Hommes, que financiaba a su vez un proyecto de Paz y me acuerdo una historieta sobre pandillas urbanas que se llamaba Espejos Rotos, otra que se llamaba Cletaman, que hice con Paul Rivas, ¿no? Con el guión de José Carlos Thyssen para promover el uso de bicicletas en una época pues en la que todavía no se hablaba tanto de energías renovables, ¿no? Bueno, entonces tuve una etapa muy larga en la cual me dediqué a la ilustración, al diseño gráfico, eh, y de hecho, bueno, también a la docencia, ¿no? Y justamente fue eh, después de que tú naciste que, bueno, interrumpí la docencia para hacer otras cosas y entonces abrí una tienda de arte utilitario que se llamaba La Puerta Roja. Entonces he hecho mm. muchas cosas a lo largo del tiempo y también ahora hace Sí, pues tú bastantes sigues. años que trabajo como curadora, ¿no? Como Mm, curadora de arte y gestora de exposiciones colectivas, ¿no? Entonces, en la nave, si no eso, me hijo. equivoco. Bueno, ahora no, ahora en fin, hice unas colaboraciones con La Nave, que es una Mm, galería de Punta Hermosa, pero siempre soy curador independiente y bueno, organizo exposiciones ahí donde se mm, abre una pequeña grieta luminosa, ahí donde se abre una puertita, un intersticio, ahí me cuelo yo con mis artistas de siempre, que son dicho sea de paso, vínculos de suma confianza que he ido desarrollando a lo largo del tiempo y que me complace mucho preservar, ¿no? Entonces he conocido gente increíble gracias a la gestión de exposiciones y también al trabajo como curadora. Entonces, mm, eso creo que es algo que si quieres, en el campo laboral, profesional, muy autogestionariamente, pero creo que mm, es algo que realmente me da muchísima satisfacción y que hago con mucho sentido de propósito, digamos, ¿no? Es como mi manera de cooperar con el campo de la cultura en el Perú, que es un campo tan cuesta arriba, digamos, tan abandonado de alguna forma, ¿no? O sea, todos acá remamos, digamos, entre todos, empujamos
eh, en fin, el mismo triciclo, ¿no? Y en eso estoy yo también, pues, ¿no? Sumando mi pequeño aporte, mi pequeño grano de arena. Bacán. Am, ¿Qué aspectos de tu vida consideras que han sido importantes en esa formación profesional, si se puede decir así, que, bueno, el arte al final termina siendo algo más distante de esa industria, más allá que las humanidades, inclusivemente, en mi opinión? ¿Cómo tú sientes que en tu experiencia, am, que tiene tiempo, has, te- has tenido momentos así de inflexión a meterte en otras ramas de las humanidades, no sé, am, del- de otros campos académicos inclusive? ¿Cómo lo ves tú? Sí, hijo, en fin, el tema de cómo uno se va, si quieres, cómo uno se va convirtiendo en lo que hace, digamos, es un enfoque que podría yo darle a esta pregunta, ¿no? Creo que sí, hay muchas influencias y yo creo que grandemente en mi caso estas influencias están dadas por las necesidades de mi tiempo, ¿no? De mi presente, de mi historia, digamos, al interior de un colectivo, ¿no? Que es el país, ¿no? Y creo que todas estas cosas nos modulan, las cosas que pasan al interior del país, las cosas las cosas que, en fin, que son como, que acaban siendo influencias más importantes, creo que bueno, también tienen que ver con la coyuntura política del país, con las necesidades discursivas del país, ¿no? En diálogo con una comunidad más grande que es el escenario internacional, ¿no? Por supuesto que sí, y ahora tenemos acceso pues a la información de primera mano, ¿no? Pero parece que hubiera tanta información que eso nos pierde también, ¿no? En fin, hay mucho estímulo y poca atención, ¿no? Este es una de estas novedades de la época, ¿no? Abundante Ah, información y por otro lado escasa atención o una economía de la atención que es muy aprovechada por los grandes broadcasters tecnológicos, ¿no es cierto?, que lucran con ella, ¿no? Y que además la suelen manipular. Me fui un poco por la tangente, creo, pero para contestarte, ¿qué otros campos he visitado? Pues soy una persona curiosa, he visitado diferentes asuntos y entre ellos el contacto con la historia creo que ha sido sumamente enriquecedor. Tuve la enorme suerte de llegar a la escuela Antonio Ruiz de Montoya cuando todavía no era una universidad, sino una escuela superior que tenía unas humanidades de lujo. La verdad es que tuvimos unas humanidades guiadas por estos maestros jesuitas, a la vez muy influidos por Mayo del 68 francés. Me refiero a Vicente Santuc, a Bernardo Aur, entre otros, pero además muchos profesores de filosofía de la Católica compartieron aulas con nosotros en un espacio muy íntimo, porque la escuela era un lugar muy amable, muy personal, teníamos un sistema de tutorías que eso no se ha perdido en la Ruiz de Montoya de ahora, pero en fin, todos teníamos nombre y apellido, no éramos, no pasábamos piola ante nadie y tuvimos muchos cursos de historia y también cursos de literatura. Entonces, llevábamos algo así como 8 historias, 8 literaturas, griego, latín, bueno, luego sacaron el latín, en fin, hubo una pequeña simplificación, pero fue una época muy linda porque tuvimos excelentes profesores, ¿no? Entonces eso hizo
en fin, que todas estas ramas de alguna manera conversen, ¿no? Interdisciplinarmente entre sí, todas las ramas de las humanidades, y que también tuviéramos un fuerte arraigo, digamos, un fuerte arraigo a un punto de vista histórico, ¿no? Entender que todos estos debates de la filosofía no surgen de la nada, no surgen del éter, ¿no? Como si fueran globos de abstracciones, sino que están conectados con necesidades totalmente terrenas, ¿no? Y que son epocales, ¿no? Que obedecen a debates de contextos que hay que conocer, ¿no? En su tiempo y que hay que aprender a mirar, digamos, con un poco de modestia, ¿no? Sin juzgar desde el tiempo presente cuestiones que pasaban en épocas anteriores. Entonces, en fin, eso no sé si atiende a tu inquietud. La historia, Sí, te decía, ¿no? sí, La historia del arte también, sí. sí, sí, está bien. También creo que tu tesis de maestría tuvo algo que ver con la filosofía política, si no estoy mal. Am, a futuro, Hijito. ¿cómo piensas am, desarrollar tu metamorfosis académica? A dónde quieres llegar? Sí, qué pregunta, hijo. Me encantaría saber a dónde quiero llegar y yo creo que quiero llegar al lunes, pero, pero lo que estamos viendo ahora es justamente hablando en fin, hablar del futuro en esta época es bastante complicado, ¿no? Porque es una época en la cual creo que, como tú señalas, hay una metamorfosis bastante sistémica y no sé si en mi generación lograremos ver esos cambios. Yo en todo caso, como te digo, me agarro fuerte de la historia para poder entender mejor mi presente y mi lugar en la trama de eventos de la realidad. Eso es lo que aspiro a hacer. A veces coqueteo mucho más con las ciencias sociales que con la filo. La filo también, por supuesto, me apasiona, me encanta. Pero me gustan mucho los temas relacionados con historia, con economía, con ciencias sociales, porque intento comprender un poquito el dibujo de mi época y ver cómo está conectado con otros eventos que hemos vivido en fin, en el siglo pasado, ¿no? Que ha sido ayer nomás, ¿no? Pero ya es como si no hubiese ninguna referencia, ¿no? Mm, Más bien estamos viendo como viviendo un loop de retroceso tan raro, ¿no? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, ahora que me has invitado justo un día antes de las elecciones, me preocupa mucho ese discurso Mauri, que está proliferando por todas partes, que es el discurso pro Bukele, ¿no? Me llama la atención cómo se ha normalizado tanto la crueldad, cómo este tema de la mano dura eh, nos olvidamos de que comporta que es esperar que nos gobierne una mano dura o un régimen autoritario, en otras palabras, es asumirnos como menores de edad mentales, ¿no? Eso es algo que, eh, por supuesto, combatió Immanuel Kant en el pleno siglo XVIII, siglo de las luces, ¿no? Cuando nos llamaba a la autonomía de la razón, ¿no? A aventurarnos en este pensar eh, autónomo, ¿no es cierto? Que justamente todavía no hemos hecho la tarea de la ilustración, más bien ha aparecido una ilustración oscura y una alt-right se llama, ¿no? Una derecha mm, alternativa que está construyendo el sentido común de los más jóvenes y que a mí me tiene sumamente preocupada y me da tremenda aflicción, sobre todo porque este es un país mayoritariamente pues mestizo, ¿no? Con unas raíces históricas muy particulares y sin embargo el desprecio, ¿no? Hacia las mayorías de peruanos está muy pregnado en ese discurso Bukele, ¿no? Y hay que mirarlo con lupa, ese discurso Bukele creo que es importante, creo que todos tenemos el deber de revisar, de argumentar en torno del discurso Bukele, porque
primero que hay una especie de falacia, ¿no? Ahí con respecto al tema Bukele y a la mano dura, ¿no? Se presume que fue un éxito cuando sabemos que es un modelo que vino parejo eh, con un modelo autoritario. Y cuando hablamos de un modelo autoritario, estamos hablando de cómo se pierde la independencia de poderes y, por tanto, cómo la ciudadanía ya no puede fiscalizar ni tener acceso a las cifras. Entonces, todas las cifras que provienen de gobiernos autoritarios son cifras maquilladas, son cifras trucadas, son cifras no fiables, ¿no? La corrupción también se ha disparado durante la época de Bukele por la misma razón, ¿no? Porque el régimen de Bukele es un régimen que ha cooptado el poder judicial y que si ha tenido cierto éxito parcial, ha tenido esto que ver sobre todo con la cantidad de personas encarceladas de un grupo etario, ¿no? Que va de los 18 años a los 25 años. Entonces, si tú metes preso a todo el perfil de extracción más popular de tu país, ¿no? Que tenga un tatuaje o que no tenga un tatuaje o que además de tener un tatuaje, en fin, en fin, que no tengan, habrá gente que tiene tatuajes de las maras salvatruchas porque se tatúan, ¿no? Por pertenencia, pero no todas las Es cierto. personas que tienen un tatuaje pertenecen a una mafia, ¿no? Y menos de entre 18 y 25 años. Entonces, si eres pobre, si tienes entre 18 y 25 años, lo más probable es que vayas preso. Y así, pues, claramente, si metes presa a un contingente de personas importante de tu país, es posible que tus cifras sean, en fin, que sean favorables a una creencia de que estás pacificando, ¿no? Pero eso está lleno de irregularidades, ¿no? Como te digo, no hay independencia de poderes, la corrupción se ha disparado, no rinden cuentas acerca de lo que hacen con el dinero, ni de cuánto costó construir este penal famoso que han construido. Y acá los copiamos, ¿no? Acá la gente, los conductores de televisión de señal abierta, todo el tiempo están diciendo necesitamos mano dura, queremos un buquelazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se dicen esas cosas con tremenda irresponsabilidad y normalizando una crueldad y un desprecio a las mayorías de peruanos jóvenes, que es francamente asustante, ¿no? Eso, hijo, es algo que quería aprovechar tu tribuna para comentar, ¿no? Que es un tema hay que revisar de manera más o menos pormenorizada porque está muy extendido, ¿no? En el sentido común de mucha gente que la mano dura trae progreso, trae prosperidad, ¿no? Y paz y Mm, nada que ver, ¿no? Lo que tenemos es unas leyes, como sabemos, unas leyes pro crimen organizado porque han desmantelado las leyes que habían en el Congreso para poder sancionar al crimen organizado. Y entonces, bueno, si tenemos un poder judicial cooptado, una policía corrupta, bien difícil que los delincuentes piensen que tienen posibilidad de ir presos, ¿no? Entonces, en fin, pero los presos de El Salvador no tienen debido proceso, ¿no? Están ahí presos mm, justos y pecadores, ¿no? En las mismas mm. celdas. Entonces, eso es muy, muy cruel, ¿no? Muy cruel, la verdad. ¿Y tú cuál crees que es el devenir de ese contexto salvadoreño? Pues el contexto salvadoreño no lo sé, o sea, lo que creo es que estamos en una especie de deriva así extraña, ¿no? En América Latina y en el Perú también, ¿no? Bueno, no solamente en América Latina, pero es una deriva antidemocrática, ¿no? Hay una especie de cuestionamiento radical de las democracias, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Porque de todas maneras fallida o no, la democracia es el único régimen en el que podemos los ciudadanos, para empezar, considerarnos ciudadanos provistos con derechos, ¿no? Mm, Derechos que además están basados en las famosas libertades negativas, ¿no? Que además fueron, fueron parte de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces,
si nosotros ahora estamos hablando normalmente de que, no sé, los derechos humanos son una cochinada y cosas así, no digo que yo lo Mm, esté haciendo, pero veo que muchos jóvenes consideran que es una rémora hablar de derechos humanos y sin embargo, pues yo no entiendo cómo después se preocupan por su respeto a la libertad personal, a la libertad de propiedad, a la libertad de autoexpresión, que son las famosas libertades negativas, ¿no? Que mm, son libertades negativas porque son libertades políticas en la medida que impiden que el Estado tenga agencia en esas esferas de la vida privada de las personas, ¿no? Entonces todo eso es el producto de un debate histórico, ¿no? De un debate filosófico que existió en el siglo XIX y que se plasmó, ¿no? Más adelante en estos derechos humanos, ¿no? Que son tan relevantes, ¿no? Y tan mm, necesarios, ¿no? En esta época en la cual clamorosamente se violan todo el tiempo, ¿no? Entonces, en fin, yo veo estas paradojas, veo, pues, hijo, ¿no? Que me tienen muy mm, preocupada, porque, claro, fácilmente podemos imaginar devenires distópicos, pero, pero creo que no es todo lo que hay, ¿no? O sea, creo que también hay personas que están, sin embargo, por ejemplo, haciendo danza, pintando, hablando fuerte desde las canteras del arte, desde las canteras también del pensamiento. em, y creo que eso está muy vivo y tengo mucha confianza, mucha fe, mucha esperanza en que, em, en que ese pensamiento que está vivo y esas artes que están vivas, finalmente, pues, eh, den cuenta de lo más elevado que podemos ser como humanos, ¿no? Y no nos convirtamos pues en este ser humano tan patético, ¿no? Lleno de racismo, de desprecio por los demás, de individualismo, en fin, anhelando pues futuros para unos pocos en Marte, ¿no? Luchando contra la mortalidad, ¿no? Hablando de la amortalidad como los transhumanistas, no todos los chicos de mm, Silicon Valley que están desarrollando miradas tan individualistas y tan egoístas, ¿no? Hablando de convertir los estados en startups, en mm, empresas dirigidas por CEOs, ¿no? Y en vez de ciudadanos tener consumidores, en fin, cambiando la libertad política por la libertad personal. En fin, no me des más cuerda porque tú sabes que me gusta hablar y me voy a extender y me gusta dialogar mm. contigo, así que... ¿Y tu Pucha, hijo, cómo la ves? ¿Cómo ves ¿cómo la veo? Yo, pucha, no sé, mañana son las elecciones acá en Perú y todavía no tengo mi voto, pero en verdad no le doy mucha importancia porque creo que no va a influir nada en absoluto que o se cambie de constitución o am, se vuelva a, a la bicameralidad o hagan no sé cuánto, cualquier cosa, ¿no? En el Poder Judicial. Entonces como que ah, es bastante gris el asunto. Y a y largo pues en plazo, realidad, mm, sí, a largo plazo igual va a seguir sí, siendo o sea, lo gris. que, lo que a largo plazo igual te parece, estás así súper escéptico y súper pesimista. Mm, Sí, es normal, ¿no? Pero por otro lado, claro, o sea, lo que yo te doy razón en que ahora más importante parece ser el Senado, a pesar de que
bueno, antes hubo Senado, ¿no? Antes hubo bicameralidad, pero hace muchos años que no. Y y ahora lo que pesa más es, en todo caso, el Parlamento, porque bicameral o no, ya sabemos que ellos son los que deciden, ellos son los que vacan a a los presidentes de turno. Entonces, y nos han vacado ya más de siete, ¿no? Siete u ocho presidentes, Mm, entonces, en un lapso muy corto. Entonces, si tienen tanto poder, entonces hay que poner más la atención en a quién metemos al Congreso que en el presidente, que es un poco bueno, es muy random, como dicen ustedes, ¿no? Es una cosa casi, eh, bueno, no, ni tan random en realidad, porque hay, ya sabemos, una campañita bien sucia, ¿no? Para mm, imponer justamente a la gente que tiene este discurso mano dura, que tiene tanto rating político y que sobre todo pesa entre los jóvenes. Y hay sí. otro pues que acaba de subir, está de puntero, pero que igual tiene la hija TikToker, pero dice puras cosas terribles, ¿no? Ha dicho que, en fin, que le decían el pederasta, ¿no? No voy a decir nombres, ¿no? Pero Ah, Belmont. hay unos candidatos, de verdad, de terror, ¿no? Después el otro que es el bufón de Fujimori, por Dios, es un panorama Sí, muy sí, desolador, sí. pero creo que hay candidatos, pues, los candidatos antipacto de impunidad, entre ellos estamos, creo que intentando unificar el voto los peruanos, ¿no? Para ver si podemos darle vuelta a esta situación que es tan ignominiosa, que nos tiene Mm, realmente oprimidos, como dice el himno nacional, ¿no? Porque es el pacto de impunidad que hace las leyes y quita las leyes como le da la gana y lo hace a oscuras, ¿no? Entonces, eso es justamente cuando una democracia está en crisis, cuando una democracia no es efectiva, no hay transparencia y entonces eh, se modifican las leyes prácticamente por la presión que ejercen los lobbies, ¿no? Los lobbies que son mm, estos señores que son como los cabildos que representan poderes privados y que obtienen pues leyes con nombre y apellido para favorecer mm, empresas, ¿no? Entonces, esa figura existe desde el 91 en el mundo, ¿no? Y se ha extendido y acá también existe, ¿no? Pero el lobby ahora es prácticamente un síntoma de cómo se han mercantilizado, ¿no? La sociedad, ¿no? Como las esferas cívicas han sido prácticamente contaminadas por el mercado, ¿no? Entonces, y eso ya se veía venir, ¿no? Porque eso ya lo decía gente como Piketty en su libro, ¿no? Hablaba de una tal concentración del capital en tan pocas personas que decía que, bueno, la consecuencia también que va a tener eso, que iba a tener eso, que tiene eso en las democracias es importante, ¿no? Porque cuando tienes tanto poder económico tan concentrado, pues ya la democracia se vuelve una democracia de fachada nomás y está al servicio de los grandes poderes financieros, ¿no? Entonces, esta es una época así en la que tenemos que tomar en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que tenemos que de repente organizar una resistencia civil para recuperar la esfera donde se toman las decisiones, que es la esfera del Congreso, eh, y para volver a ser escuchados y representados por autoridades, ¿no? Que tengan una agenda que sea impuesta por nosotros, por la sociedad civil, ¿no? Entonces, creo que bueno, mi generación no fue tan política como la anterior, pero creo que deberíamos regresar a la actividad política, a la arena política, a las personas, de repente de una forma distinta, nueva, que tienen que inventar ustedes, los más jóvenes, pero es muy importante porque si no nos van a gobernar personas oscuras, siniestras, ¿no? Como viene pasando pues desde que Fujimori entró en el poder con Montesinos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que en esa época hemos llegado a ser, en el ranking mundial, el séptimo gobierno más corrupto del planeta, ¿no? Se robaron alrededor de 600.000 millones de dólares, de 600 millones de dólares, perdón, eh, y que yo sepa, solo se repatriaron 200.000 o algo así. Ya me estoy yendo con las cifras, esto lo he escuchado en Epicentro con el gran Farid Cajat,
que estaba recordándonos las cifras el otro día del dinero repatriado en el Ya. 2021, ¿no? Pero si uno busca en internet el ranking de los gobiernos más corruptos que han existido en la historia, Fujimori ocupa el puesto número 7 y todavía no nos hemos levantado, no hemos terminado Mm, de curarnos claramente de esa anomia que generó, de ese daño al tejido social que le hizo esa década de antipolítica, ¿no? Entonces, cuando veo que conductores de señal abierta en las tiendas a las que entro a comprar mi verdura, mi fruta, mm, están con la tele prendida y gente de locutores de señal abierta dicen, ay, no sean cojudignos, necesitamos mano dura, claramente pues estamos hablando de un pequeño sector que se representa a sí mismo y que además es muy ignorante, ¿no? Y es ignorante además también a sabiendas, ¿no? Porque le conviene ser ignorante, porque si se preocupara por saber, la información está ahí, está al alcance de todos y todas, ¿no? sí, así es. Eso, hijito. Oye, muchas gracias, en verdad, por que hayas asistido a este programa. Ha sido un placer tenerte y cuando quieras, eres bienvenida. Te mando un abrazo y un beso también a Bueno, la hijito, distancia y gracias también al público que supongo que habrán dado like, habrán visto, no sé, ya veremos. esto está en vivo, hijito. No, 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 esto es grabado, lo publico más tarde. Ay, ay, ay. Sí, Ya, hijito hermoso. Oye, te amo. Gracias por invitarme bueno, y espero que nos veamos mañana. Un besito. yo a ti. Chau, Fa. Chao, mi amor.